¿Qué tal amigos? ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a un nuevo día. Espero te encuentres con bien. Estoy muy contento de poder estar con ustedes, ya sea a través de esta tecnología. Pero qué bueno que podamos apartar un tiempo cada día para meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, qué bendición que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, de poder contar con nosotros en nuestras manos con la revelación de Dios para el hombre, donde Dios se da a conocer a sí mismo y nosotros al meditar en la palabra de Dios podemos conocerlo más a Él, ¿sí? Y poder conocer a Él y poder disfrutar así de una comunión más cercana con nuestro Dios. Entonces, qué bueno y de verdad gracias por apartar cada día para juntos poder estudiar la palabra de Dios. Gracias hermanos y gracias también amigo y todos seguidores y te animo que sigas cada día, ¿sí? Separando un tiempo para el Señor, un tiempo para meditar en su palabra, ¿sí? Entonces gracias y te pido que me acompañes. Salmo 119, 121. Salmos 119, versículos 121 al 128. Son los 8 textos que vamos a leer hoy, las 8 líneas, el acróstico, con la letra que Ashin, ¿sí? Es la decimoquinta letra del alfabeto hebreo, que honestamente no, a transliterarla al castellano no hay una letra que equivalga al castellano. O los eruditos concuerdan en que en realidad esta letra es en el hebreo es muda, como sería nuestra H, que es muda en sí. Entonces, pero si tendríamos que buscar tendríamos que transliterarla al castellano, bueno, se la translitera como una comilla, ¿sí? En castellano es una comilla, ¿sí? Es, bueno, esto para los que estudian hebreos, ya lo deben de saber, pero bueno, hoy vamos a estudiar esta letra, Ashin, y el acróstico de 8 líneas, mientras, antes de empezar, bienvenido a todos los que están siempre ahí primeros a la orden, José con tu familia, la familia Kawata, sí, gracias por estar, familia Valdivieso, vamos a comenzar nuestro estudio, y Elsa también, gracias por estar. Ahí veo la foto, gracias también por estar. Así que bienvenidos. ¿Y qué les parece si leemos nuestro texto de hoy? Dice, juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos los mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Vamos a orar y vamos a meditar en estas 8 líneas. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por tu revelación, Señor Dios, y en ella te pedimos en este tiempo nos hables. Con tu Santo Espíritu ilumina nuestra mente, corazón, danos claridad para entender tu palabra. Aplica tu enseñanza a nuestra vida para nuestra comunión, nuestra obediencia y nuestra santidad a ti, Señor. Dios, gracias. Guíanos en este momento en Jesús. Amén, Señor. Bien, entonces como dijimos, estamos con la letra Ashin. Sería un equivalente a una comilla en castellano, pero el salmista en su línea va a hablar acerca de la opresión que él está viviendo. Ese es el contexto en el que nosotros estamos en el Salmo 119. No te vayas del contexto, nunca pierdas de vista el contexto para no perderte en el pasaje, ¿sí? Entonces, 121 al 120, entonces seguimos en ese contexto. El salmista está atravesando por una opresión grave, está pasando por tiempos difíciles, tiempos que honestamente duelen,
muchas veces se ha sentido derribado por el piso el salmista, pero aún así no se ha aflojado, aún así no ha tirado la toalla, no se ha dado por vencido, sino que ha mantenido su fidelidad y su compromiso con Dios en obedecer su palabra. Ha desarrollado una cercanía más profunda con Dios al aferrarse a Él, a su palabra y a seguirla con todo su corazón, con toda su vida. ¿Sí? Entonces, en todo este contexto, en toda esta opresión, en toda esta adversidad que está pasando, hay varias lecciones que vamos a notar en estas 8 líneas de hoy correspondiente a la letra Shin. Y es que a pesar de la opresión que el salmista está atravesando, ¿sí? A pesar de la opresión, el salmista tiene testimonio de obedecer a Dios. A pesar de la opresión, el salmista tiene testimonio de obedecer a Dios. A pesar de lo que está pasando en su vida, él puede dar testimonio de que su vida está obedeciendo a Dios, de que él está siguiendo las escrituras, él está viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿sí? No, o sea, las circunstancias, ¿sí? No deben alejarnos de obedecer al Señor, sino que deben afianzarnos más en nuestra obediencia al Señor. Él dice en palabras textuales, juicio y justicia he hecho. Juicio y justicia he hecho. Es interesante estas palabras, juicio y justicia, ¿sí? Estas dos palabras, juicio y justicia, aparecen juntas 21 veces en todo el Antiguo Testamento. Parece ser que van de la mano, no las puedes separar, ¿sí? Cuando dos palabras aparecen juntos en un versículo y ves que se repiten las escrituras, son interesantes esas palabras. La una no la puedes separar de la otra, son hermanas, son familias, no las puedes separar, ¿sí? Juicio y justicia van de la mano, ¿sí? Aparecen así 21 veces, 20 veces en realidad en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿a qué nos referimos por juicio y justicia? ¿Sí? En primer lugar, la justicia en la Biblia se refiere a un entendimiento de lo que es correcto y justo delante de Dios. A tener ese entendimiento de lo que es justo, de lo que es correcto. Justicia tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con hacer lo que es correcto, ¿sí? Honestamente, cuando pasa una desgracia en el país y la gente reclama justicia, lo que está pidiendo es que los jueces hagan lo que es correcto, ¿sí? Y lo correcto es castigar al malo por su maldad, ¿sí? Entonces, lo que más reclama la gente es justicia. Entonces, justicia tiene que ver con un entendimiento de lo que es correcto o justo. Ahora, el término juicio consiste en tomar la decisión basándome en la justicia o en el juicio, o en lo que es justo. O sea, entendiendo lo que es justo, lo que es correcto que haga, ¿sí? Hago mi juicio, ¿sí? Tomo la decisión. ¿Me explico? Justicia tiene que ver con entender lo que es correcto. Juicio tiene que ver con decidir hacer lo que es correcto. Entonces, observa Proverbios 21.3. Proverbios 21.3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio a Jehová, a Dios, es más agradable que cualquier sacrificio. ¿Sabes? Cualquier persona puede sacrificar algo por Dios, ¿sí? Pero inclusive Saúl ofreció sacrificios a Dios, pero Dios, ¿qué le dijo? ¿Sí? No es que Dios esté en contra de que se le den sacrificio, pero el problema es que Saúl estaba en pecado. Y Dios le dijo que el profeta le dijo a Saúl en una oportunidad, que fue el primer rey de Israel, Saúl, le dijo que Dios no se complace tanto en los sacrificios, sino en que se obedezca su palabra, ¿sí? Que yo haga un sacrificio, dé a Dios algo, no va a quitar mi desobediencia. A Dios le agradan los sacrificios, pero le agradan los sacrificios de aquellos que le obedecen, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, aún una actividad correcta, entonces sígueme en esto, voy a hacer despacito, ¿sí? Aún una actividad correcta, ¿sí? El ofrecer el sacrificio, por ejemplo, es algo correcto que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Una actividad correcta
se torna incorrecta cuando la decisión de hacerlo, o sea, juicio, ¿sí?, es resultado de la motivación equivocada, todo lo que no sea justicia. ¿Me explico? ¿Ves? Justicia tiene que ver con entender lo que es justo, correcto, ¿sí? Y juicio tiene que ver con tomar esa decisión basado en lo que es correcto que yo haga, ¿sí? Entendiendo lo que es justo, entonces voy a tomar mi decisión, ¿sí? Entonces, para Dios es más agradable que el creyente haga juicio y justicia o justicia y juicio en vez que el sacrificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido ofrecer algo a Dios cuando mi juicio, cuando hago mal los juicios, tomo malas decisiones y no vivo conforme a lo que es justo. ¿Me explico? Mi sacrificio no va a tapar mi desobediencia. A Dios los sacrificios le agradan, pero más le agradan si es basado en la obediencia, porque es una devoción sincera de alguien que le obedece y le adora de verdad. Bien, entonces el salmista declara, juicio y justicia he hecho. Entonces vemos que a pesar de toda la dificultad que él está atravesando por la gente que está hablando mal de él y está procurando el propio mal del salmista, el salmista tiene testimonio, da testimonio de que él obedece a Dios. Bien, versículo 121, seguimos. A pesar de la opresión, el salmista no pierde su confianza en Dios. A pesar de la opresión, el salmista no pierde su confianza en Dios. Él dice, no me abandones a mis opresores. Luego de su declaración acerca de su testimonio, él empieza a hacer una serie de peticiones que expresan la confianza y la intimidad que el salmista tiene con Dios. Es tanta la confianza que le tiene a Dios, ¿sí? Él le cree a Dios su palabra, que tiene suficiente confianza para pedirle a Dios que lo proteja. Él tiene la confianza para pedirle a Dios que lo proteja. El salmista le dice, no me entregues a mis opresores. ¿Sí? Versículo 122 dice, no permitas que los soberbios me opriman. Hay tanta confianza con Dios que él puede pedir abiertamente y confiadamente a Dios, cuídame, protégeme. ¿Me explico? Tiene tanta confianza en Dios como para pedirle a Dios que lo afiance. 122, versículo 1. Afianza a tu siervo para bien. ¿Sí? Afianza a tu siervo para bien. ¿Sí? Esta palabra, ¿sí? Afianzar significa fiador. En otras palabras, el salmista le está pidiendo a Dios que sea él su garantía. Bien, Dios iba a garantizar el bien del salmista. O sea, el salmista le está pidiendo a Dios que salga como su garante, o sea, sé mi garantía, ¿sí? Aquel que pueda garantizarle al salmista el bien que él está queriendo tener. Muy bien. Entonces, es tanta la confianza que el salmista tiene con Dios como para esperar en Dios, ¿sí? Tiene suficiente confianza para esperar en Dios. Versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación, ¿sí? Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Él está esperando en Dios. Sus ojos desfallecieron, se debilitaron. Sí, tal vez habla de alguien en las noches meditando en la palabra de Dios, esperando que Dios obre a favor del salmista. Él espera ansiosamente la salvación de Dios de sus opresores. ¿Sí? Spurgeon dice lo siguiente: se dirigió a las promesas de Dios y en tanto que esperaba su cumplimiento y observaba con ansia la palabra de la justicia de Dios, expresa su sentimiento abatido. Mis ojos languidecen, o sea, se debilitan en pos de tu salvación. Él está esperando en Dios, ¿sí? Es tanta la confianza que tiene en Dios que él está esperando en él. El salmista tiene suficiente confianza en Dios como para pedirle que le dé misericordia y conocimiento. Dice verso 124, haz con tu siervo según tu misericordia
y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Bien, entonces vemos dos cosas. Él pide misericordia, ¿sí?, y entendimiento, ¿sí?, para conocer más la palabra de Dios. En medio del sufrimiento, el salmista está pidiendo misericordia, ¿sí?, y entendimiento. Que Dios, él está pidiendo que Dios obre su misericordia en él, ese amor leal, ¿sí?, que Dios tenga compasión del salmista por lo que él está atravesando, pero que en la aflicción que le está pasando le pide que le dé un entendimiento de la palabra de Dios. Creo que lo mencioné anteriormente, a veces Dios permite el sufrimiento, el dolor, para enseñarnos pasajes de las Escrituras, para enseñárnoslo, ¿sí? Por esto la Biblia dice esto, ¿sí? Hay pasajes que no lo entenderíamos o solo lo entenderíamos de teoría, pero una cosa es haberlo vivido y poder hablarlo. Te puedo predicar de esto porque lo he pasado, he visto al Señor en mi vida en esta situación. ¿Me explico? Él pide entendimiento para conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, 126, él tiene suficiente confianza como para pedirle a Dios, ¿sí? Entonces, el salmista tiene suficiente confianza como para dejar a Dios que haga su obra, ¿sí? Es tanta la confianza que tiene en Dios que deja su situación en las manos de Dios. El salmista no toma el control, lo da al Señor. Bien, dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El salmista no cobra venganza de sus enemigos. El salmista, a aquellos que hablan de él no sale corriendo tras ellos, desenvainando su espada y cortándoles la lengua a todos. No está haciendo nada de eso, ni tampoco está respondiendo a una palabra mal que se dice de él con otra mal palabra de él, hablando mal de ellos. No, él lo pone en manos de Dios. Él se aferra a Dios, a las Escrituras, a la oración, canta alabanza, estudia la Biblia, obedece al Señor, pero a sus enemigos los deja en las manos de Dios. Romanos 12 dice que no debemos ser vengativos, debemos vencer el mal con el bien. No debemos cobrar nosotros venganza. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Bien, eso es lo que dice el salmista. Vence los malos tratos con buenos tratos. Deja a ellos al Señor, ¿sí? Porque el Señor va a juzgarlos a ellos. Es Dios quien defiende a nosotros, sus hijos. Entonces dice el salmista, es tiempo de actuar. Lo pone en la mano de Dios, que Dios actúe, que Dios obre, porque ellos han invalidado la ley de Dios, ¿sí? Han desobedecido, han quebrantado la ley de Dios. Entonces los deja en manos de Dios. Ahora también vemos esto en el salmista, en el verso 127 y 128, a pesar de la opresión, ¿sí?, el salmista no deja su amor por la palabra de Dios. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro, ¿sí? Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Las cosas que amamos son las que más valoramos. ¿Qué es lo que más valoras? Eso es lo que amas. Eso es lo que realmente quieres y te interesa, ¿sí? Entonces vemos que para el salmista el alto valor que tiene para él la palabra de Dios. Lo valora más la palabra de Dios, su relación con Dios, que el oro o la plata. ¿Sí? Dice, los he amado tus mandamientos más que el oro, y que el oro muy puro. ¿Sí? Para él, ¿ves? La riqueza de la palabra de Dios es invaluable. ¿Sí? Su riqueza en sabiduría, en guía, en enseñanza, es cosa que el oro no te puede dar. ¿Sí? El oro te puede dar una buena casa, tal vez el oro te puede dar la mejor prenda, pero el oro no te puede dar sabiduría. El oro no te puede dar discernimiento. El oro no te puede guiar por el camino justo, correcto. ¿Me explico? En cambio, la palabra de Dios, sí. Entonces, nuestro mayor tesoro no deben ser las cosas valiosas de esta tierra, deben ser la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos va a dar una mayor riqueza, riqueza en sabiduría, riqueza en discernimiento, riqueza en conocimiento, inteligencia y guía para cada asunto de la vida. ¿Sí? Entonces vemos que él tiene un alto valor por la palabra de Dios. ¿Sí? Al ser su valor, él tiene los mandamientos de Dios en alta estima y decide obedecerlos. Dice, y aborrecí todo camino de mentira. Es tanto el valor que él tiene por la palabra de Dios que los estima tanto, lo ama y estima tanto a la palabra de Dios que aborrece todo camino de mentira. Él se va a comportar como Dios manda. Amén. Vemos que a pesar de toda la dificultad que él está pasando, vemos que el salmista da testimonio de obedecer a Dios. Su vida es un testimonio de obediencia, de confianza. ¿Sí? Y vemos su confianza al pedirle a Dios que lo proteja, al pedir a Dios que lo afiance, al esperar en Dios, ¿sí? Al pedirle misericordia y conocimiento, ¿sí? Y al dejar todo en manos de Dios. Entonces vemos que vemos que a pesar de la dificultad, él obedece a Dios, él confía en Dios, ¿sí? Y él ama profundamente a Dios y su palabra. Son las cosas que aprendemos del salmista. ¿Sí? Frente a las circunstancias difíciles, el cristiano tiene que dar testimonio de que es alguien que obedece a Dios. ¿Sí? Tiene que confiar en Dios. Jamás dejes de confiar en Dios, sino que la dificultad afianza y fortalezca más nuestra confianza en Dios. Pero debe también acrecentar nuestro amor por Dios, de tal manera que valoremos y estimemos en alto su palabra a tal punto que la obedecemos a rajatabla, sin importar, la vamos a obedecer, la vamos a seguir. Amén. Entonces, sin importar cuáles sean las circunstancias, obedeces, tu vida da testimonio de que obedece a Dios. Tal vez estás pasando dificultad, tal vez todo está bien. Estés pasando por buenos tiempos o malos tiempos, siempre tienes que dar testimonio de obediencia a Dios. ¿Es tu vida un testimonio a otros de que obedeces a Dios? ¿Puedo testificar como el salmista que justicia y juicio he hecho y estoy haciendo? ¿Sí? ¿Estás creciendo y fortaleciéndote en tu confianza en Dios? De tal manera que puedes hablar con Dios mediante la oración con total libertad y confianza para poder pedir a Él. ¿Sí? ¿Está acrecentándose tu amor por la palabra de Dios? ¿Puedes decir que tu amor es cada vez más profundo por Dios y su palabra y que vale más que el oro y la plata? ¿Sí? Y que los tienes en alta estima sus mandamientos, de tal manera que aborreces todo mal camino con tal de obedecer la palabra de Dios. Ruego sea así en mi vida, pero también en tu vida. ¿Sí? Obedezcamos al Señor en todo. ¿Sí? Confiemos plenamente en Él, y que cada día amemos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra fuerza. Amemos al Señor. Amén. Espero que pueda ser de bendición. Dios, gracias por el salmista y por su testimonio. A pesar de todo lo que él está atravesando, ver su testimonio, su vida, obediencia, ver su confianza plena en ti y su creciente amor por ti y tu palabra. Y es un ejemplo y un testimonio para nosotros. Señor Dios, ayúdanos a obedecerte fielmente, a confiar plenamente en ti, Señor Dios, y a amarte cada día más a ti, Señor Dios. Bendice nuestras vidas, Señor Dios. Gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Ruego haya sido de gran bendición y no me voy a despedir sin antes poder haberlos saludados a cada uno de ustedes por estar cada día, todos los días a las 19:30 horas y domingos a las 11 horas. Así que gracias, familia Valdivieso. Muchísimos saludos. José, Susana, Nelson, Eli. Andrés, ¿cómo estás, hermano? Andrés Pino, ¿cómo estás, hermano? Bendición. Espero que estés con bien. Sí, bendiciones allá en Perú. Que Dios esté bendiciendo tu vida, el ministerio, la iglesia donde estás. Así que muchísimos saludos, amigos. Tengo buenos recuerdos tuyos
cuando viajamos en el, en el micro para, ¿cómo? Para Chiclayo y tú ibas con Denis, sí, para cerca de Ecuador. Recuerdo ese, ese viaje. Tengo muy buenos recuerdos de ustedes, así que muchísimos saludos, amigos. Gladys, muchos saludos como todos los días. Gracias por estar. Sí, saludos. Prima Nati, saludos para vos, para la tía, sí, para el sobrino. Mamá, muchísimos saludos para vos, para Camila. Sí, Félix, amigo, ¿qué tal? Muchísimos saludos. Gracias por estar. Valeria, hermana. Saludos, saludos para Eliseo, saludos para Gael. Elsa, saludos. Walter, Matías, Facundo, muchos saludos. Sí, gracias por estar. David, Norma, Nahuel, Nazarena. Sí, seguro que está el Luney ahí, Josué, saludos, saludos para Nelly, que estén con bien, todos ustedes. José, saludo para vos, para tu esposa, para tus hijos, que estén con bien. Saludos a cada uno de ustedes. Son todos los que me figuran, me aparecen un poco más, pero no me saltan quiénes son. Así que saludo para todos y gracias por estar. Te espero mañana viernes 19:30 horas para seguir con los versículos 129 al 136, ¿sí? 129 al 136. No te asuste que me estoy iluminando. Es la luz que tengo acá, no sé qué está haciendo y veo que me hace, se prende y se apaga. Entonces, ya voy a revolear el foco. Entonces, saludos para todos, los espero mañana 19:30 horas y vamos a continuar. Gracias por estar y muchísimas bendiciones. Chao.